también. Listo, chicas. Entonces voy a leer. Espera, dame un momento. Pues Dale. vamos a darle un espacio para que la invitada se presente. Bueno, muchas gracias. Bueno, me presento, yo me llamo María Avellaneda, soy feminista radical desde el 2018, ya hace 3 años, 4 casi. Además de ser feminista radical de la diferencia, soy lesbofeminista. Este año me empecé a acercar mucho más con el feminismo comunitario. Tengo 18 años, estudio ciencia política en la Universidad Nacional y pues nada, muchas gracias por la invitación. Listo. Entonces, ahora sí voy a leer las reglas del conversatorio. Entonces, primero, queremos recordarles pues que todas estamos en un proceso de construcción. La primera regla es que para realizar las intervenciones, las preguntas o aportes que tengan, se debe pedir la palabra por el chat. Esto es muy importante. Por favor, respetar los turnos también que se establecen por la moderadora. La segunda regla son, pues las intervenciones deben ser realizadas desde el respeto con un propósito educativo. Tengamos en cuenta que también si tienen de pronto las fuentes de los aportes o algo así, los digan. La tercera regla es que durante el conversatorio habrá un máximo de 3 intervenciones de 1 minuto por diapositiva sin opción a réplica. Y la cuarta son que los aportes a la hora ya del debate, que es al final, tendrán un tiempo máximo de 3 minutos. Las réplicas son de 1 minuto y medio y las preguntas de 30 segundos. Bueno, hola chicas, ojalá que ya me escuchen bien. Ahora sí me voy a presentar, me llamo Sara Sofía, soy feminista en radicalización y me gusta mucho, he aprendido bastante en este tiempo sobre lesbofeminismo y me encantó. También soy de Sorecer y hago parte de esta colectiva hace unos meses ya y pues estoy emocionada de tenerlas acá. Bueno, chicas, entonces ya vamos a iniciar con el conversatorio y esperemos sea bastante de su agrado y pues ya saben, tener muy en cuenta las reglas que se explicaron al principio. Bueno, les hablaré un poco sobre la historia del lesbofeminismo, dónde surge y por qué. El lesbofeminismo surge en México en los años 70 gracias a un grupo de mujeres lesbianas críticas de la comunidad LGBT, la misoginia de la comunidad LGBT. Se dieron cuenta que en esta comunidad, donde se suponía que nos sentiríamos cómodas, seguras, nos invisibilizaban y nos ponían como un fetiche y nos sexualizaban. Entonces, gracias a esta crítica de la misoginia de la comunidad LGBT, nació el lesbofeminismo. También se dieron cuenta estas mujeres lesbianas que las mujeres sufren opresión sexista, es decir, por nacer mujeres, y también discriminación por ser lesbianas, que este tema también hablará mi compañera Majo más adelante. El término lesbofeminismo también nació y se originó en México. En 1978 crean a su vez el primer grupo de mujeres lesbianas, se llaman Oinkabet, donde pues cuestionan toda esta lesbomisoginia. Este nombre significa Movimiento de Mujeres Guerreras que abren caminos y esparcen flores.
La cofundadora fue Jean María Yao Cholot. Desde ahí muchos más grupos empezaron a crecer, todos con el fin de visibilizar a las mujeres lesbianas y su realidad. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del lesbianismo en Latinoamérica. Y la aparición pública de las lesbianas en los orígenes del feminismo latinoamericano, si bien pues causó miedos, renovó el discurso feminista porque recuperó la sexualidad como una práctica política ligada al placer y al poder. Cuestionó de sobremanera el modelo productivo como único ejercicio de la sexualidad, el modelo reproductivo como único ejercicio de la sexualidad, y es que en una región donde la religión católica ha gobernado desde el Estado sobre cuerpos y la vida de las mujeres, ejerciendo persecución a las disidentes, la experiencia cotidiana de las lesbianas ha marcado un referente importante en la construcción de un feminismo crítico y pues también radical. Y pues como sabemos todas, nos han inculcado desde muy chiquiticas, nos han impuesto como la heterosexualidad, y pues fue algo demasiado rebelde, ya que es muy difícil en una región. Latinoamérica es muy católica, casi parcialmente es muy, muy católica. Y pues los grupos de autoconciencia posibilitaron hacer teorías de la práctica cotidiana, desde donde las lesbianas que habían renunciado a la doble moral se hacían lugar y lo cuestionaban absolutamente todo. Las feministas heterosexuales, pues temerosas de que sobre ellas cayera como el peso de la estigmatización como lesbianas, porque muchas veces a muchos católicos he escuchado decir, es que si te vuelves feminista te vas a volver lesbiana. Pues temerosas de esto se resistían a aceptarla como parte, como pares, es decir, como sujeto generador de propuestas, a lo que las lesbianas denominaron como heterocentrismo. Y pues lo paradójico es que en una región como América Latina, con una fuerte homogeneidad de la religión católica, el matrimonio homosexual o la legalización de las relaciones de pareja entre personas del mismo sexo ha logrado asimilarse a las reglas impuestas pues por la lógica neoliberal. El consumo y derecho a la propiedad privada, a diferencia del aborto, obviamente, porque demanda el ejército de la libertad de la mujer sobre su propio cuerpo, que sigue siendo pues proscrita incluso en espacios gobernados por la izquierda. Un sector del lesbianismo criticó a las demandas de igualdad bajo el referente de la heterosexualidad, junto al cuestionamiento pues del matrimonio y las legalizaciones de pareja. Han propuesto como replantear nuestra socialización bajo los principios de la propiedad privada de la pareja, es decir, la monogamia obligatoria como único paradigma de la construcción de las relaciones afectivas y pues de la organización social. Hola, sí. Bueno, pues el lesbianismo político es una herramienta que pretende que las mujeres se cuestionen sobre su heterosexualidad obligatoria. La verdad, realmente esta idea parte sobre todo acerca del lesbianismo, ¿no? Que es más bien un régimen político, ¿no? Como una idea política y no como una preferencia, práctica, orientación sexual u opción sexual, ¿no? Entonces, pues, partiendo con este tipo de ideas, ¿no? Realmente el lesbofeminismo es esta herramienta que nos sirve para cuestionarse acerca de esta heterosexualidad que nos llevan inculcando culturalmente desde el inicio de la historia, ¿no? También limitando desde siempre la sexualidad de las mujeres. Y el lesbianismo político no es solo tuve una conversación muy interesante con esta invitada en el momento en la que conocí, y es que me habla que el lesbianismo político no es solo en la cuestión sexual, sino también que lleva tan solo en el simple hecho de sentir afecto hacia otras mujeres. También el lesbianismo político en la práctica significa que tú puedas sentir afecto, no sexual u amoroso, hacia otras mujeres. ¿Y por qué es este acto un acto revolucionario? Porque estamos en un sistema que desde muy, muy, muy pequeñas, desde el inicio,
nos fuerza a odiarnos las unas a las otras como mujeres. Entonces, ¿es este un acto revolucionario, el querernos entre mujeres? Porque estamos casi siempre obligadas o estamos creciendo en un ambiente que nos normaliza el odiarnos las unas a las otras, ¿no? Entonces, por eso es que consideramos, ¿no? Todas que deberíamos hablar del lesbianismo político en el lesbofeminismo, ya que los dos se plantean el mismo tipo de ideas políticas, como cuestionarse la heterosexualidad, ¿no? Y pues esas demás cosas. Bueno, también les hablaremos sobre la heterosexualidad obligatoria. La heterosexualidad obligatoria es un sistema, es una forma que va de la mano con el patriarcado y el capitalismo, donde se nos impone y se nos obliga a ser heterosexuales. Entonces, como a nosotras desde bebés se nos inculcó este pensamiento, nos preguntas como tienes novio o te gusta algún chico, cosas así donde suponían que éramos heterosexuales. Entonces nosotras crecemos con la idea de que lo somos y que por naturaleza nos gustan los hombres, cosa que no es así. Entonces, pues ya desde muchas formas, desde la escuela, preguntándonos si nos gusta algún chico o los mismos profesores pensando que no nos podemos juntar con los hombres porque ya nos gusta. También desde nuestra casa haciéndonos las mismas preguntas, desde la sociedad, porque pues estamos en una sociedad heteronormativa. Por ejemplo, en los canales de televisión, cuando muestran a una familia, siempre va a ser de un hombre y de una mujer, una pareja heterosexual. También los bailes tipo folclorito, eso del colegio, siempre la pareja que va a bailar van a ser los hombres y las mujeres juntas. Entonces, ¿por qué se nos impone la heterosexualidad? Porque la heterosexualidad es una forma, como ya dije, de oprimirnos y de someternos en los hombres, para trabajar para los hombres. Porque esta relación heterosexual es violenta por parte del hombre. Todo la que uno tenga con un varón es violenta, es abusiva. Entonces, lo que genera la heterosexualidad es que a nosotras tener pues este lazo con un varón, nosotras seamos violentadas y sometidas a demasiadas cosas. Por ejemplo, la esposa y el esposo. Es una relación totalmente violenta. La mujer se queda en la casa, la mujer es la que cuida a los bebés, la mujer es la que le sirve la comida, todo esto. Entonces, creando pues una forma para someternos y para cumplir los deseos de los hombres. También hay que ver que dentro del lesbianismo se ve que todavía se nos impone la heterosexualidad. Por ejemplo, cuando nos preguntan cuál es el hombre de la relación, no hay hombre, son dos mujeres. Ahí también se nos impone. Y creyendo que la única forma de poder amar es una forma heterosexual, que es lo normal, que es lo que está bien en una sociedad heteronormativa. Entonces, pues, gracias a esta sociedad patriarcal y capitalismo donde nosotras vivimos y donde nosotras nos crecemos, nosotras, pues, como ya dije, pensamos y crecemos con la idea de que somos heterosexuales. Y pues como ya hablamos sobre el lesbianismo político, una herramienta que nos ayuda a cuestionar nuestra heterosexualidad obligatoria, piensan que está mal, que sí, que está totalmente mal cuestionar esta imposición, porque la heterosexualidad no es algo que nosotras elijamos, no es una preferencia que nosotras tengamos, es una imposición. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poco de lo que implica pues como ser mujer y ser una mujer lesbiana, o sea que ya es algo como más fuerte. Bueno, y pues es necesario que tengamos muy claro que desde que las mujeres nacemos sufrimos
inmediatamente opresión por ser mujeres. Esta sociedad patriarcal se ha encargado pues de hacernos saber que nos odia y que tiene total poder sobre nosotras, sobre nuestros cuerpos, nuestras decisiones, desde el minuto uno de nuestra existencia. Ahora que amemos a otra mujer, no solamente de manera romántica, pues nos hace ser no solo oprimidas, sino también pues discriminadas al ser lesbianas. Y pues como ya dijo Sophie, nos imponen desde pequeños la heterosexualidad. La vida de una mujer lesbiana es una doble realidad que hay que ver dentro del feminismo. Es algo que no podemos callar porque obviamente todas tenemos realidades diferentes y hay 4 sistemas de opresión, pero ahora sumémosle a esos sistemas de opresión las diferentes discriminaciones por X decisión de nuestra vida o por ser lesbianas. Entonces, pues desde siempre nos han invisibilizado y siempre nos van a intentar invisibilizar y se ha normalizado en la sociedad patriarcal pues la lesbofobia y la lesbomisoginia. En comentarios y preguntas que nos hacen todo el tiempo, Sophie incluso mencionó unas que voy ahorita como a explicar un poquito más. Y por ejemplo, cuando tú tienes novia y lo dices al mundo y tus amigos, tus familiares se refieren a ella como tu amiga, oye, ¿y cómo está tu amiga? Oye, ¿y tu amiga con la que vives? Cuando claramente es tu novia, no le dan como ese nombre y ese título porque quieren invisibilizarnos de cualquier manera. Cuando dicen que eres lesbiana porque no has probado un varón, porque todavía no te ha tocado un buen hombre, porque por todo ese tipo de cosas, eso es muy lesbofóbico, o sea, es como entonces, porque no eres lesbiana, es pues porque no has probado una buena mujer o algo así, o sea, sería algo así. Y cuando preguntan también, como dijo Sophie, como cuál es el hombre de la relación, no hay porque son 2 mujeres. Y cuando asumen que por cierto tipo de vestimenta o por ser deportista eres ya lesbiana o por una actitud que tú tengas que no esté en el estereotipo femenino, pues ya tú eres lesbiana. Y pues también cuando te dicen que eres muy linda para ser lesbiana, imagínate eso, entonces solamente las feas podemos ser lesbianas. O con la educación que va dirigida, con la educación sexual que va dirigida solamente a los hombres, o más o menos al falocentrismo, porque solamente te enseñan cómo poner un condón en un pene y ya, y creen que ya está. Y pues también cuando sientes la mirada pervertida de un amigo, de un hombre, de un varón, de X persona cuando te estás besando con una chica, con tu novia, y sienten como ese fetiche, nos agarran como fetiche. Cuando tu novio o cualquier hombre te ve como objeto sexual y de consumo, excusándose como en que no es celoso, entonces tú te puedes besar con chicas, entonces podemos hacer un trío. Y también cuando te preguntan cosas, porque la gente es muy imprudente, más que todos los varones, si no te hace falta el pene, pues parce, no me hace falta porque a mí me gusta la vagina y ya, punto. Entonces esto como que nos toca tenerlo bastante claro, es una lucha muy, muy fuerte porque estás viviendo no solamente opresión sexista de muchas maneras, sino que también esta lesbofobia, esta lesbomisoginia que nos ataca de muchas, muchas maneras. Y pues esta última va muy dirigida a lo que sería el falocentrismo. Yo quiero decir una cosita rápido, y es que cuando Majo dijo esto de que si ya eres deportista, te vuelves lesbiana o eres lesbiana, creo que también tiene que ver mucho con el género, o sea, el género nos oprime y crea estos estereotipos que a las lesbianas, como ya vimos, nos afectan, pensando que si tenemos el pelo corto ya somos lesbianas, entonces este género ayuda a crecer esta lesbomisoginia. Yo también quería, como continuando la conversación que acaba de decir Sofía, es que muchas veces no sucede en las lesbianas, no, me pasó, que tenemos como cierto tipo de crisis de identidad de género cuando descubrimos nuestra sexualidad. Esto sucede porque lo que yo tengo entendido, leí en un PDF, y es que está toda nuestra heterosexualidad obligada gira alrededor
de cómo nos comportábamos para los hombres. Y en el momento en el que nos damos cuenta que no nos gustan los hombres, ya no sabemos si realmente qué somos, si realmente somos mujeres, entre comillas. Entonces muchas veces sucede que a las mujeres que les gustan otras mujeres se cuestionan, ¿realmente soy una mujer? Y esto sucede pues por lo que les acabo de decir. Todo esto está muy ligado con también el falocentrismo. Aquí mi compañera María José me lo comentó. Y realmente, esperen que mi hermanito acaba de llegar. Es que hace mucha bulla en mi casa. Bueno, entonces, ¿qué está diciendo? El falocentrismo, ok. Entonces, mis dos compañeras antes realmente estaban muy ligadas a lo que me estaban diciendo, más o menos me robaron el discurso, me parece tenaz, pero en la heterosexualidad obligatoria, realmente todo gira alrededor del falo, del pene, del pipí. O sea, realmente todo. Según el diccionario, el falocentrismo hace referencia al privilegio de lo masculino en la construcción de la sexualidad y cómo se centra todo en torno a los penes. Pues realmente de esta forma también se construye el coitocentrismo, ya que si es el pene el centro de toda la vida sexual, este pasa a ser el que valida o no la sexualidad o cómo se tiene sexo. Refiriéndose también a la frase, cito a mi queridísima María José Laverde, has conocido a un buen hombre, aún no has conocido a un buen hombre. A esto se refiere realmente. Como todo el órgano social gira alrededor de los bebitos, penes, putos, pero entonces significa que estos validan o desvalidan las relaciones, siendo bastante afectadas, pues, las mujeres lesbianas. Realmente podemos ver bastante, mucho falocentrismo, y por eso mismo a veces, muchas veces, ¿no? Las mujeres lesbianas no se sienten identificadas en la comunidad LGBT, ya que son los homosexuales, no, los hombres homosexuales, los que tienen siempre la voz más grande, son los primeros en hablar, sobre todo también por el falocentrismo. Literalmente son dos falos, o sea, bueno. El caso es que también el falocentrismo nos limita sexualmente. ¿Por qué? Porque si es el mismo falocentrismo, el falo, el que determina qué sexualidad es válida o no, también determina qué placer o no puede sentir la mujer. Entonces las mujeres, desde mucho tiempo atrás, se creía que las mujeres no podían sentir placer si no es por sus esposos, que una mujer no podía sentir placer si no tenía sexo con un hombre. Entonces, pues la verdad, eso es pura mierda. Y realmente por eso es que nos afecta a todas las mujeres este tipo de construcciones machistas y misóginas y lesbofóbicas. Chan, chan. Bueno, chicas, ahora pues como ya la invitada se había presentado, acá hay una cortica referencia de ella. Entonces vamos a pasar a las preguntas. Bueno, la primera es de qué manera la visibilidad heterosexual produce la invisibilidad lésbica. Bueno, ¿me escuchan bien? Lamento si hay como un ruido de fondo. Bueno, entonces, bueno, antes de responder, igual quería como de pronto alargar un poco como lo que estaban diciendo las compañeras antes y responder directamente a la pregunta que estaban haciendo de qué es falocentrismo. Sí, justamente como ellas bien lo estaban diciendo, el falocentrismo no solo se va a ubicar únicamente en las relaciones sexuales, sino que es la idea, sí, es la idea, la ideología de que el falo, el pene, es el centro de las construcciones sociales, de la sociedad, del mundo en sí. Entonces, pues para ejemplificar, por ejemplo, ustedes pueden ver cómo este monumento a la resistencia que hicieron en Cali, igual simbólicamente puede hacer referencia a un falo,
porque eso para los hombres significa orgullo, ¿no? Significa fortaleza. Em, entonces, sí, no se reduce únicamente como a lo que serían relaciones sexuales. Pero bueno, ya respondiendo a lo de qué manera la visibilidad sexual produce la invisibilidad lésbica, yo diría que em, en sí la visibilidad heterosexual, digamos que la, perdón, la heterosexualidad es como tan intrínseca que no creemos que haya algo más. Entonces, justo como también lo estaban diciendo las compañeras, nosotras crecemos y nos empiezan a preguntar como si nos gusta un niño, vemos a nuestros papás, que seguramente, bueno, nuestra mamá y nuestro papá, que seguramente son así, están en una orientación, en una relación donde, donde hay una institución heterosexual. No creemos que exista algo diferente a la heterosexualidad porque lo tomamos como natural. Entonces, en la medida de que esto se ve como lo tradicional y no tenemos otros referentes, va a haber una invisibilidad lésbica, va a haber una invisibilidad de cualquier cosa que se salga de la heterosexualidad. Mm, entonces, pues sí, digamos que cuando se usan términos de visibilidad es porque hay algo que no estaba siendo visto y que hay que trabajar para que se pueda hablar de esto directamente. Esto no pasa con la heterosexualidad porque en ningún momento nos dicen como, bueno, la heterosexualidad existe y esto es lo que hay en el mundo, sino simplemente lo asumimos, así como aprendemos a hablar, así como entendemos la organización de, no sé, de nuestra casa, ese tipo de cosas se entienden casi que por osmosis. Así que justamente como ver cómo la sociedad simplemente está organizada bajo la heteronormatividad, es que se produciría pues la invisibilidad de cualquier tipo de disidencia. Bueno, la segunda pregunta que pues tenemos para la invitada es ¿por qué el lesbofeminismo no va de la mano con la comunidad LGTBQI+. Bueno, pues en efecto también. Pues antes de que, bueno, pues antes de que la invitada le hable, pues alguna tiene alguna duda, alguna opinión. Listo, en el chat tenemos una pregunta y dicen, con lo del monumento a la resistencia, ¿por qué es falocentrista? Qué pena, que ustedes se me cayó la llamada un segundo. No te preocupes, mira, es que en el chat hicieron esta pregunta. Con lo del monumento a la resistencia, ¿por qué es falocentrista? Justamente, pues como les venía diciendo, ustedes ven como a los hombres, por ejemplo, les puede generar complejo el tamaño de su pene. Cuando un hombre en una relación sexual con una mujer, o bueno, en general en una relación, no es fácil para él ponerse erecto, es causa de vergüenza. En cambio, el ponerse erecto, el tener esta fuerza, el ver su órgano sexual como su valentía, su gallardía y toda la construcción que hay alrededor del género, es que pues ellos encarnan un orgullo. Y si ustedes ven, la mano del monumento a la resistencia es una mano masculina y es una mano masculina que está erecta. Es, por ejemplo, digamos, ustedes no sé si les pasó algo grave, pero digamos, cuando yo estaba chiqui, en los colegios era muy normal que los hombres hicieran como ese tipo de gesto que hacen con el brazo, justamente haciendo referencia a una erección que les da, reitero, gallardía, les da fortaleza y les da orgullo. Entonces, por esto que hablamos de falocentrismo en este monumento, no es algo consciente, o sea, no es algo que los hombres hagan como, no sé, como yo decirme lesbo feminista, es algo que se mete en su inconsciente porque les enseñan a que su órgano sexual tiene que significar para ellos orgullo y que aparte es un orgullo porque les da fortaleza y la fortaleza y la gallardía es algo que va de la mano con la construcción de género masculino.
En el chat también hicieron otra pregunta y es, para ser lesbofeminista, ¿tienes que ser obligatoriamente lesbiana? Sí, bueno, digamos que en el feminismo no se habla directamente como de obligaciones, de como características que tú tienes que cumplir para entenderte dentro de un movimiento. Sin embargo, evidentemente el lesbofeminismo es una corriente del feminismo construida por lesbianas, ¿sí? Es un tejido que se logra a partir del cuestionamiento, las conversaciones y las relaciones entre mujeres lesbianas. Entonces, digamos, pues como cualquier otra corriente del feminismo que excluya a algún otro grupo. Por ejemplo, no sé, si digamos hablamos de el feminismo indígena, va a ser un feminismo directamente de mujeres indígenas, para hablar de cuestiones que las tocan a ellas como mujeres indígenas. Sin embargo, bueno, ya veremos de pronto más adelante con la siguiente pregunta, un poco como, pues igual, el lesbofeminismo invita a las mujeres a cuestionarse si realmente les es imposible entenderse como lesbianas, pero sí, en un primer momento, en efecto, el lesbofeminismo es una corriente de lesbianas, para lesbianas y para mujeres en sí, ¿sí? No sé si me hice entender. Bueno, y por último, la última intervención de esta diapositiva y para terminar con las preguntas que están en las diapositivas como tal, dice, ¿qué herramientas sugieren para identificar si realmente me gustan los hombres o solamente me hicieron creer que me gustan? Bueno, digamos que igual eso está bastante relacionado con la siguiente pregunta, entonces yo creo que podríamos pasar a esa directamente y yo la respondería intrínsecamente y si queda alguna duda, pues lo retomo, ¿les parece? Bueno, me pueden dar un segundo, es que alguien me está pidiendo el link del La otra, conversatorio, se lo voy a enviar y ya respondo la pregunta. Está bien. Si a alguna panelista le gustaría intervenir, entonces pues obviamente también pueden. yo quisiera pues decir una pregunta que realmente hace cuestionar mucho la heterosexualidad obligatoria que tenemos es, ¿me gustan los hombres o me gusta la idea de gustarles? Me gusta la idea de ellos a mi lado o cómo me protegen, la protección que ellos al lado de ellos. O sea, ¿realmente me gustan o me gusta la idea de que yo les guste? Eh, sí, bueno, entonces, con la pregunta de cómo nos cuestionamos la heterosexualidad, es muy, muy, muy importante entender que el proceso de cuestionamiento, a pesar de que nace de movimientos colectivos que intentan señalar violencias estructurales, es un proceso totalmente íntimo, totalmente individual. Igual entendemos que si lo personal es político, entonces mi cuestionamiento va a tener una repercusión en el colectivo, pero siempre se debe entender que si vamos a cuestionar nuestra heterosexualidad, lo tenemos que hacer desde nosotras mismas. Digamos, yo como lesbo feminista no puedo entrar y decirle a una mujer heterosexual como tú estás segura de que no te gustan, pero mira esto, pero mira lo otro, porque seguramente mi compañera heterosexual va a sentir que la estoy atacando. Si yo llego y le hablo de toda esta retaíla del lesbofeminismo y le digo como nos lo han enseñado, que es un gusto impuesto, que, bueno, todo ese tipo de cosas, ella va a decir como, no, pues mira, yo estoy casada con este man hace 15 años, la verdad sí me siento enamorada, no me digas que me están obligando a esto, porque no es así. Entonces, ese tipo de cosas son muy individuales. Es lo mismo que pasa cuando, por ejemplo, nosotras tenemos a nuestra amiga, a nuestra mamá en una relación tormentosa, llena de violencia, y tú le dices como, marica, esto está mal, o sea, te están haciendo daño, te violentan todo el tiempo, este man es un violento, no, sal de ahí, pues ella va a defenderlo, se va a sentir atacada y lo más probable es que se aleje de ti porque no se va a sentir cómoda con que le cuestionen algo tan íntimo como lo es son sus relaciones sexoafectivas. Entonces, cuando nos vamos a cuestionar la heterosexualidad, sirve mucho más simplemente en lo cotidiano empezar tú a preguntarte, tú misma, no de la mano con otras mujeres que te lo preguntan, sino hacerte tú misma tus preguntas de dónde nace pues tu gusto hacia los hombres. Si realmente cuando eras niña, por ejemplo, sentías admiración por una amiga y también por un amigo, pero pues en tu casa te preguntaban, o sea, de nuevo retomando con lo que ya no hablaba, te preguntaban si te gustaba un niño, entonces pues tú recordabas a este amigo que admirabas, que a la par también admirabas a otra mujer, a otra niña, pero pues no lo entendías como un amor porque te estaban preguntando directamente si te gustaba un niño, ¿no? Entonces empezar como a cuestionarte esto, qué tipo de relacionamiento has tenido tú desde que naciste, desde que tuviste conciencia, hasta la actualidad.
También, justo pues lo que decía la compañera, es un poco como pensar qué es lo que te gusta de los hombres. Si lo que te gusta de los hombres son rasgos de la personalidad, como que es atento, como que es dulce, como que se preocupa por ti, eso no es algo propio de los hombres. Ah, si, por ejemplo, también te gusta es sentirte cuidada, o también pasa mucho que, pues no sé, de pronto no tanto en nuestros contextos, no me atrevo a hablar de los contextos de todas, pero, pues, por ejemplo, pasa que para muchas la salida de un hogar tormentoso es irse con un hombre. Entonces, de pronto lo que te gusta a los hombres es esa idea de libertad o esa seguridad de libertad que te pueden llegar a dar, esa independencia. Si ya en tu casa te ven pues con un novio, de pronto te dan más posibilidades de desarrollarte en otros espacios, de sentirte reconocida, así como otro tipo de cosas que vienen como de la mano con relacionarte con hombres, pero que directamente no significan que tú te estés sintiendo como atraída por ellos. Mm, Porque también bueno, esa otra cosa muy importante a la hora de cuestionar la heterosexualidad es un postulado lesbofeminista indígena que habla de que la primera relación lésbica que tenemos es con nosotras mismas. Entonces nosotras primero debemos reconciliar nuestra autoimagen, nuestra propia relación, para luego poder amar a otras, porque ustedes sabrán, es muy común que, por ejemplo, tienes una amiga heterosexual y te dice como no, qué asco besarme con otra vieja, qué asco tener sexo con otra vieja, que al igual que yo, pues tiene vagina, pero me da asco. Si a ti te da asco, por ejemplo, la idea de relacionarte sexo afectivamente con una mujer, pues debes preguntarte qué es lo que te da asco del cuerpo de otra mujer, sabiendo que compartes pues el cuerpo de las mujeres en sí. Si a ti te da asco la idea de una vagina, seguramente tu relación con tu vagina y con tu cuerpo en sí no está siendo sana. Entonces, creo que también primero reconciliarte con lo que es tu cuerpo, con entender que tus órganos no te dan asco, que tus órganos también te dan placer a ti misma y tú puedes ayudar a otras mujeres o relacionarte con otras mujeres para sentir placer entre las dos. Todo este tipo de cosas son importantes para la cuestionar la heterosexualidad. Um, bueno, otra cosa, de pronto como no tan relacionada con esto, pero sí un poco como pensar que yo, la pregunta, yo no respondí esa pregunta, ¿verdad? Yo pasé a la de cuestionarnos la heterosexualidad, yo no hablé de por qué el lesbofeminismo no va de la mano con la comunidad LGBT. Sí, cierto, no la respondí, o sí la respondí. No, ¿Sí? no la respondiste. Qué boba, perdón. Bueno, digamos, voy a hacer como el puente entre las dos preguntas, ¿sí? ¿Puedo hacerlo? Vale. Digamos que la razón por la... voy a responder esta pregunta para luego poder unir las dos cosas que venía diciendo. Am, digamos que dentro del activismo LGBT y el activismo queer se entienden las orientaciones sexuales, ¿no? Se habla de orientaciones sexuales, entonces es como algo que está en ti, prácticamente innato, que tú no puedes cambiar, de lo que súbitamente te das cuenta, así como te das cuenta algún día que prefieres el helado de chocolate y no el de vainilla, pero no es algo que puedas cambiar. ¿Y por qué se da esta concepción de las orientaciones sexuales? Porque en el activismo, bueno, no sé si ya, sí creo que no lo han hablado tan directamente, pero eh, los hombres gays, en su tiempo, cuando estaba en furor como todo este primer activismo, pues hacia los 70s, hablaban de que si era una condición dada, una condición innata, ellos no podían como decidirlo y por lo tanto la sociedad debía aceptarlos, porque ellos no tenían como una opción y así era su forma de encontrar validación desde, o sea, pues de otros hombres, porque si tú lo decides, pues pasaba en ese momento que entonces estaban los gays que nacían como tal y los gays que simplemente querían y no les importaba lo que le dijera el resto, entonces era como lo mismo que pasa actualmente, pero de forma contraria. No sé si se han dado cuenta un poco qué pasa cuando se habla del lesbianismo político, que si yo soy lesbiana y yo, no sé, yo digo, ay, es que yo me di cuenta que me gustaban las niñas a los 5 años, siempre me han gustado, no lo decidí, solo me di cuenta. Y llega otra chica, no sé, o quizá una mujer ya casada, con hijos, se divorcia y dice que es lesbiana, le dicen no es lesbiana de verdad, quizás es bisexual, porque igual ya tuvo un historial con un hombre, no puede ser lesbiana, ella no es lesbiana de verdad. Pues con los gays pasaba al revés, como que había una versión hacia los gays que se declaraban gays por decisión y había como se abrazaba a los gays que lo hacían, que lo decían como algo innato, porque esa era una forma pues de decir, sí, yo no puedo hacer nada. En cambio, desde el lesbofeminismo, perdón, se escucha mucho ruido de fondo.
Bueno, en cambio, desde el lesbofeminismo no se entiende el lesbianismo como algo innato, se entiende como tampoco se entiende directamente, o sea, no se puede encerrar el ser lesbiana como o una decisión o algo que pasa o algo de lo que te das cuenta porque las experiencias lésbicas son muy diversas. Pero la cosa del lesbofeminismo es que te da la oportunidad de tú cuestionarte y darte cuenta de que quizá puedes relacionarte sexoafectiva con otras mujeres contra lo que te han enseñado. ¿Sí? Esa es como la primera como diferencia. Y justamente, entonces, de la mano con lo que estaba diciendo de la heterosexualidad, pensar que no es cierto que las orientaciones sexuales sean innatas. De hecho, el concepto de orientación sexual se empieza a usar a raíz del activismo LGBT, pero antes se usaban conceptos como preferencia sexual, que puede dar un poco el sabor de involucrar voluntad, ¿no? Si es una preferencia es porque de algún modo yo le decido. Um, y sí, entonces entender que no es algo innato, no es algo que tú no puedas cambiar, pero no tienes que. O sea, esa es otra cosa importante dentro del cuestionamiento. Tú no puedes ver el lesbianismo como a dónde tienes que llegar, porque si no, no eres verdadera feminista, o porque si no, no te vas a poder desarrollar plenamente, o porque si no, no vas a poder ser feliz, porque esto sería una carga. Por eso hablaba un poco de que el cuestionamiento es algo cotidiano, entonces tú, si estás con tu novio, te preguntas como que qué cosas me gustan de él, es algo que únicamente puedo encontrar en un hombre, es una idea que tengo, es una idea que tengo de él o quizá de lo que me han metido desde que nací, de lo que serían las relaciones entre hombre y mujer, ¿no? Como todos estos roles que juegan entre la mujer que es tierna y delicada y la cuidan y el hombre que pues justamente la va a cuidar o bueno, así como todo ese tipo de cosas, pero jamás como algo que te pese, algo que te cueste, como entender, porque cuando se entiende así el lesbianismo, eh, es muy probable que tengas una relación conflictiva con este. Y bueno, sí, eso. Bueno, otras diferencias de la comunidad LGBT. Y, perdón, es que justamente estoy en un toque donde solo están tocando mujeres y pues sí, yo no tenía muy claro que iba a combinarse, pero bueno, aquí estoy. Entonces, otra diferencia entre el lesbofeminismo y la comunidad, por decirlo como LGBT, es que ustedes pueden ver cómo ellos validan discursos como el vientre de alquiler, este tipo, la prostitución, que son cosas que van directamente en contra de las mujeres. Digamos que no es mayoritario, realmente no es cierto que los hombres gays sean los que más alquilan vientres, pero sí pasa, porque los hombres de algún modo pues quieren sentir que participan en el proceso de procreación y creen que pues en esta medida pueden usar a las mujeres como mercancía y pues sacar provecho de esto. Esto va en contra del feminismo y va en contra del lesbofeminismo. Por eso también hay una ruptura, y lo mismo con la prostitución, que no solo pasaría como con los discursos de validación hacia la prostitución entre mujeres, sino también la prostitución como única salida para personas trans. Este tipo de cosas van en contra de lo que es el feminismo y por eso hay una ruptura tan fuerte. Bueno, la siguiente pregunta es, no, no te preocupes, porque se dice que el amor entre mujeres es revolucionario. Bueno, también esto lo iban respondiendo un poco quienes estaban dando la ponencia, pero justamente en un sistema patriarcal donde donde nos obligan a odiarnos a nosotras mismas y a las otras mujeres y vernos como competencia, amarnos, evidentemente es revolucionario. Esto como primera medida y como lo más evidente, ¿no? Lo que más podemos sentir nosotras, pero también hay otras cosas que debemos tener en cuenta, como un poco lo que cita un poco Adrienne Rich en su ensayo de la heterosexualidad obligatoria, como habían comunidades únicamente de mujeres, pues al inicio, comunidades primitivas, donde pues evidentemente los hombres y las mujeres se relacionaban para procrear, pero no como para convivir. Um, entonces eran pues comunidades de mujeres que se relacionaban sexoafectivamente entre ellas, cumplían sus roles de supervivencia y sí, pues se relacionaban como se relacionan los seres primitivos.
pero justamente, bueno, entendemos esto como un poco un nacimiento del patriarcado, que los hombres cuando tienen su preocupación por trascender en el mundo, quieren encontrar la forma de dejar descendencia, y la única forma de saber que de un hombre individualmente va a dejar descendencia es sabiendo quién es la madre de sus hijos y que esa madre solo tenga pues hijos con él. No que él solo tenga hijos con ella, pero sí que ella solo tenga hijos con él. Y cuando ocurre esto nos empiezan a romper nos rompen estas comunidades únicamente de mujeres, y, y así cualquier cosa que pueda oler al lesbianismo, que pueda oler como a esta independencia entre mujeres, pues es fácilmente perseguida, y por eso es que el lesbianismo de algún modo siempre, si no es negado, es banalizado. Entonces no es que tú ames a tu novia o a tu amiga, sino que, o sea, no es que tú sientas algo por tu amiga, sino que solo es tu amiga, o sea, solo puedes sentir como admiración chévere y ya, pero lo mismo pasa también como con tantas mujeres que, ay no, pues casualmente vivieron juntas toda su vida, pero pues novias no eran amigas que vivían juntas y murieron solteras, ¿sí? Entonces, cuando nosotras empezamos a retomar de dónde venimos, desde esas mismas comunidades, hacemos una revolución en contra de justamente ese mismo nacimiento del patriarcado que nos quería separarnos. Y bueno, pues también otra cosa que también habla un poco, no solo Adrienne Rich, es como, esto suele tener malas interpretaciones, pero voy a intentar que no ocurra. Un poco como nosotras nacemos y lo que necesitamos, lo básico para vivir nos lo enseña una mujer. Pues obviamente hay excepciones donde tú no vives con tu madre, donde te cría tu abuela, donde no te amamanta tu mamá, sino tu tía, bueno, lo que sea. Pero en general, quien te enseña a cumplir las cosas básicas de supervivencia es tu madre. Te enseña a comer, te enseña a leer, te enseña sí, a todo. Y pues tu primer acto de alimentación lo haces por medio de tu madre. Y el patriarcado lo que hace es arrancarte del seno de tu madre para obligarte a amar a otros hombres y para ver cualquier tipo de relacionamiento con mujeres como algo o banal o competitivo. Por eso justamente el amor entre mujeres termina siendo revolucionario, porque es ir en contra de esta autonomía que tuvimos en algún punto, pero nos fue arrebatada para poder construir lo que fue el patriarcado. Y la última pregunta es, ¿cómo se ve reflejado el amor romántico en una relación lésbica? Bueno, ¿cómo se ve reflejado el amor romántico en una relación lésbica? Bueno, digamos que es muy, muy complicado. Yo creo que en este tema voy a sacar un poco como también el tema de la idealización de las relaciones lésbicas, porque, bueno, en efecto el amor romántico es un constructo que va de la mano con el heteropatriarcado, ¿sí? Y con la heteronormatividad. Bueno, aunque el concepto de heteronormatividad es mucho más de la comunidad LGBT, pero siento que lo podemos apropiar y lo podemos transformar para que no lo sea. Pero bueno, el amor romántico en sí es esta idea de que necesitamos un compañero hombre para sentirnos completas, donde el amor es la fuerza que mueve el mundo, pero no de una forma sana, sino hasta el final, sin límites, donde sí, pues puede doler, pero no importa porque lo realmente esencial es que yo esté acompañada y complementada por otro, y donde justamente el amor no, lo importante del amor es el amor en sí mismo y no lo que hay en medio de él. Entonces, si las dinámicas de amor son tóxicas, no importa porque igual tengo amor. Y muchas veces el amor romántico, o sea, muchas veces nosotras llegamos a relaciones lésbicas con esta misma idea del amor romántico. Que haya una relación entre las mujeres, una relación lésbica, no significa que no haya heteronormatividad y no significa que no haya una concepción del amor romántico. Incluso también pasa que en esta concepción del amor romántico nosotras vemos de nuevo, a la mujer justo con todo el constructo masculinista del género, donde las mujeres, el género de las mujeres es el tierno, el que no puede hacer daño, el débil, el dócil, ¿sí? Entonces quizá muchas veces llegamos a relaciones lésbicas creyendo que no nos pueden hacer daño, creyendo que una mujer no puede ejercer violencia sobre otra, creyendo que todo va a ser perfecto porque es una mujer, entonces ahora sí puedo llevar a cabo como este ideal de amor romántico porque no estoy en peligro, porque ya una mujer no es mi opresora, entonces
no puede haber, o sea, si yo creía antes que las relaciones heterosexuales podía encontrar el amor romántico, me di cuenta de que no, o simplemente nunca es una relación heterosexual, pero he visto que son muy conflictivas, la solución debe ser que es relacionarme con mujeres, pero esto no es así, porque lo que está mal, no, lo que está mal en sí del amor romántico eh, no es únicamente que sea entre hombre y mujer, sino es justamente esta visión sin límites de dar amor y de no buscar como autocuidado, ni autocuidado ni cuidar al otro o a la otra. Y sí, en efecto, pues pasa. Por eso cuando nos reconocemos como lesbianas es importante cuestionarnos igual todavía nuestra heteronormatividad y la forma en la que el patriarcado igual está en nosotras. Queramos o no, nosotras nacimos en un sistema patriarcal. Y eso hace que lo tengamos intrínseco, lo tengamos en nuestras venas. Y es por eso que el cuestionamiento es tan importante. No solo para esto, no solo para el lesbofeminismo, sino para el feminismo en sí y para cualquier tipo de movimiento. Diariamente tenemos que estar cuestionando cuáles son nuestras dinámicas. Um, digamos, de la mano con eso también va que el amor romántico no va en contra de unas relaciones de poder. Las relaciones de poder son justamente lo que sostienen el patriarcado, lo que sostienen el capitalismo y se ven igual reflejadas en las relaciones, independientemente de que sean heterosexuales u homosexuales. Por ejemplo, ustedes ven como entre los hombres gays es súper normal que ellos hablen de, bueno, ¿quién es el hombre aquí? Entonces, obviamente, el que es hombre es el que va a dominar y quien recibe, quien sufre, es el que haría como la parte de mujer. Lo mismo puede pasar en las relaciones lésbicas, porque nosotras tenemos esta herencia del activismo LGBT que no se despegó de la heteronormatividad y que no se despegó de las dinámicas de poder. Siempre que hayan dinámicas de poder va a haber opresión. Es por eso que es importante desapegarnos de estas dinámicas. No es necesario que se ejerza poder sobre el otro para poder amarlo, o no es necesario que yo deje que ejerzan poder sobre mí para que me puedan amar. Y esto no es algo que sepamos, porque justamente el patriarcado no nos enseña a amar a las mujeres, nos enseña a odiarnos. Y cuando llegamos a una relación lésbica no sabemos cómo amarnos entre nosotras. Si ni siquiera sabemos amar a nosotras mismas, pues evidentemente amar a la otra y entenderme con la otra como compañera no es algo innato y es algo que tenemos que aprender a hacer. Bueno, acá en el chat hay una pregunta. Pues como ya terminamos con las preguntas a las invitadas y en general ya terminamos con esto, pues básicamente se abre los 30 minutos de debate, el espacio del debate. Entonces, pues para el espacio del debate sí hay que tener pues, muy en cuenta el tema de las reglas y eso. Y muchísimas gracias a la invitada. En serio, pues fueron muy buenas intervenciones y digamos por mi parte muchas cosas me quedaron súper claras y bueno, eso. Gracias a ustedes por el espacio. Yo pues voy a responder la pregunta que hay en el chat, que dice, decir que las preferencias sexuales son una elección no es de cierta forma politizarlo. No, no me queda clara esa primera parte, pero entiendo a lo que te refieres con el resto. Sí, en efecto, reitero que no podemos hablar de una sola forma de ser lesbiana, una sola forma de decirte lesbiana, pero en sí, pues, en efecto, la razón por la cual habemos lesbianas que escapamos del régimen heterosexual no es porque yo a mis 11 años me haya dado cuenta de todo lo que les acabo de decir y haya dicho, no, mi salida es el lesbofeminismo o el lesbianismo. No, no fue así, fue porque, pues personalmente yo simplemente un día empecé a sentirme atraída por una amiga y desde ahí como que le di vía libre hasta como esa atracción, pero no era una atracción sexual, era una atracción de amor, era una atracción tierna porque éramos niñas. Pero eso fue justamente seguro porque mis condiciones me permitieron pensar esto como una posibilidad. Y sí, en efecto, todos, o sea, los seres humanos somos el resultado de nuestro contexto. De todo lo que ocurre alrededor de nosotras va a estar intrínseco en nuestra construcción de nuestro ser, de lo que soy yo, por ejemplo, como María Camila. Y pues sí, como que entonces estamos las lesbianas que
no innatamente, pero por nuestras condiciones. O sea, las condiciones sociales no son innatas, no hay algo en el ADN, no hay algo fisiológico que marque la diferencia entre homosexuales y heterosexuales, o lesbianas y heterosexuales. Pero sí, digamos, como reitero, condiciones que me dieron a mí la posibilidad de quizá preguntármelo, de darme esa posibilidad. Evidentemente, entrar en esa posibilidad según tu contexto puede ser o no doloroso, en mi caso lo fue. Pero, pues sí, entonces, hablar de esto no significa, entonces, por ejemplo, demeritar la existencia de mujeres lesbianas, como, digamos, Adrienne Rich, ella se casó, ella también tuvo hijos y después se declaró lesbiana. Eso no significa que ella en toda su vida antes no se hubiera dado cuenta, o si no hubiera nacido y luego se lo inventó, no, simplemente o hay condiciones o hay decisiones políticas. Pero en sí el lesbianismo es un acto político por lo que es revolucionario, pero hay algo que a mí, pues que yo repito mucho y es que no hay nada en sí que sea político. A pesar de que algo tenga potencial político, no significa que lo sea. No, cuando yo decido que sea algo político, se vuelve político, pero las cosas en sí no pueden serlo porque algo político requiere de la decisión, de la conciencia. Por ejemplo, digamos, también ahí en mi presentación decía, yo dije que um, trabajo mucho acerca de la menstruación. El ciclo menstrual es lo que me apasiona. Pero menstruar en sí no es político, porque pues hay muchas mujeres que odian su menstruación, que simplemente quieren que se acaben esos días y ya está. Eso no es algo en sí político, aunque la menstruación en sí sí tenga un potencial político. Cuando pasa de ser algo potencial a ser algo político es cuando tú lo decides y cuando lo empiezas a trabajar y empiezas a militar en torno a eso. Yo quiero decir que muchas gracias a Camila por tu asistencia acá. Realmente pues aprendemos mucho escuchándote y pues estamos muy felices de que hayas estado en este conversatorio y que estés pues en este conversatorio. De verdad, gracias a ustedes, yo también estoy muy feliz. Listo, entonces María Celis tiene la palabra. Bueno, pues iba a hacer una pregunta, pero ya que tocamos lo de lo personal es político, bueno, esto de que es muy, pues hacia lo que estaba diciendo María Camila, yo realmente opino lo mismo porque muchas veces se quiere hablar sobre nuestras acciones que se pueden pues poner en lo político, pero sí es muy importante lo de tener la conciencia, pues ya que una vez vi un argumento parecido a esto, que es, por ejemplo, cuando queremos salir a la calle sin brasier, por ejemplo, o lo hacemos por nuestra comunidad, o sea, comunidad, perdón, como comodidad, es diferente a como salimos a la calle sin brasier por el hecho de pues, ponerlo como algo revolucionario. Entonces creo que en esta parte ahí sí se vuelve algo político. Y bueno, ya cerrando esto, quería hacer la pregunta sobre la visibilidad lésbica. Quería hacer una pregunta, es, em, en la educación sexual se invisibiliza a las mujeres lesbianas en cuanto a lo del policentrismo y todo esto, porque muchas veces cuando se quiere hablar sobre educación sexual siempre se enseña lo que mencionó, creo que fue Mía, una ponente, mencionó esto de que cuando se enseña educación sexual siempre se enseña lo básico, ¿no? Lo básico en este caso, según en este contexto, sería el poner un condón y todo eso, ¿sí? Entonces la pregunta es esa, ¿la educación sexual es lesbofóbica? Sí, yo digo, perdón, ¿puedo responderla? Sí, obvio. Es que no supe si era como pregunta en general, pregunta para mí, pero sí, sí, la educación sexual sí es lesbofóbica porque no solo cae como en estereotipos, sino que de lleno elimina la existencia lésbica. O sea, la evita, la ignora totalmente. Y cuando tú ignoras una existencia, cuando simplemente te atreves a seguir tu vida como si no existiera, pues hay una violencia. Y pues si algunas tuvieron o tuvimos el privilegio de acceder a la educación sexual, que es muy poco probable porque, no sé, pues en mi colegio, por ejemplo, no hubo ningún tipo de educación sexual. Pero si la hay, obviamente va a girar en torno a las relaciones intersexuales, porque aparte, pues sí se tiene como, por alguna extraña razón, esto de que pues si las relaciones sexuales, lo más grave en una relación sexual puede ser pues un embarazo. Si las mujeres no se pueden embarazar entre ellas, pues no hay que prestarles demasiada atención, como si no existieran pues las enfermedades de transmisión sexual o todo este tipo de cosas.
Pero más allá de esto, de cómo no nos ofrecen la información necesaria para nuestro autocuidado, como qué tipo de barreras existen para que las mujeres podamos tener sexo con otras sin temor a contagiarnos de cosas, también va un poco con que la educación sexual, cuando, si no es inexistente, no nos ayuda a entender nuestro cuerpo de una forma sana. Por eso retomo un poco esto de que la primera relación lésbica que debes tener es contigo misma. No nos enseñan ni siquiera las partes de nuestra vulva, no nos enseñan cómo funcionamos y a partir de ese desconocimiento hay una lesbofobia. Chicas, pues si tienen alguna pregunta, este es el momento para debatir, para contestar alguna duda, para que nos cuenten pues como que les ha parecido o pues no sé. Las pueden dejar por el chat o pueden pedir la palabra para que abran el micrófono. Recuerden que también pueden pedir la palabra si quieren hacer alguna intervención o si de alguna u otra manera no están del todo de acuerdo con algo que dijo las panelistas o la invitada. Bueno, o sea, Chicas, yo quisiera hacer una pregunta. Dale. Mi pregunta es, muchas veces a las mujeres bisexuales el lesbofeminismo nos hace sentir como si estuviéramos equivocadas o como si estuviéramos confundidas. Cuando ya nos cuestionamos nuestra heterosexualidad y nos damos cuenta de que en realidad sí nos gustan los hombres o que dentro de nuestra perspectiva está el momento en el que nos cuestionamos y creemos que sí, que nos gustan los hombres porque realmente pues nos atraen. ¿Estamos mal? O sea, ¿ustedes creen que estamos mal o que nos falta cuestionarnos más? Es que eso sí me hace sentir como un poco excluida, como sí, o no sé. Bueno, pues sí, justo por eso yo decía un poco que el cuestionamiento debe ser algo totalmente individual. Cada persona de algún modo tiene su autoridad de definir bajo qué circunstancias, bajo qué condiciones, bajo qué dinámicas está viviendo. Y pues a pesar de que hayan teóricas que hablen del cuestionamiento, de la existencia lesbiana, la heterosexualidad obligatoria y de un poco como la bisexualidad va de la mano con la heterosexualidad, no, no significa que tú debas como darle entrada a discursos con los que de lleno no te estás sintiendo cómoda, ¿sí? Eso es algo, reitero, muy individual. Si tú Pues mientras que le vuelve el internet, yo quiero decir que sí, que pues también hay que saber que el cuestionarse la heterosexualidad es algo de muchísimo tiempo. Pues yo conozco a una chica, no somos amigas ni nada, pero es una chica que tiene un canal de YouTube, que si quieren se los mando. Ella dijo que tardó 24 años para darse cuenta que era lesbiana. Entonces creo que va muy personal, como dijo Camila, el cuestionamiento y el cuestionarse la heterosexualidad obligatoria que uno tiene, ¿sí? Realmente pues como la bisexualidad también va de la mano con la heterosexualidad obligatoria, porque pues todavía sigue en parte, pero pues no somos nadie para ofender ni criticar a ninguna mujer. Es para ayudar a cuestionarse esta heterosexualidad y pues no es algo que se haga en días o en semanas, incluso años. Dura demasiado tiempo.
Le damos la palabra a Nicole Solano. Hola chicas, buenas noches, muchísimas gracias y muchas gracias por el espacio. Es la primera vez que participo y muy chévere, muy constructivo. Miren que, bueno, yo soy feminista, activista, lesbiana y todo esto. Y, y me parece que digamos que para entender y para adentrarse en el tema del lesbofeminismo, del lesbianismo político, de las posturas feministas lésbicas y demás, hay que empezar a leer autoras, ¿sí? Y no es como, ay, las estoy mandando a leer, no, sino que hay que empezar a entender y también a adentrarnos en lo que han escrito ellas sobre nosotras y cómo lo han pensado, ¿sí? Entonces, para eso, eh, en este tema, digamos que el tema más importante, yo diría como para entender, porque muchas veces no se entiende cuál es la diferencia entre lesbianismo político, lesbofeminismo, posturas lésbicas feministas y demás. Entonces, sí es empezar a leer, como empezar a investigar qué mujeres nos han dicho y qué mujeres no sé, nos han narrado a lo largo de toda la historia, por ejemplo, Adrienne Rich, todas las teóricas lesbofeministas en México, los textos de una mujer que se identifica con una mujer, heterosexualidad obligatoria. Monique Witting también habla sobre la existencia lesbiana, entonces, pues no sé, yo les puedo hacer como una lista de cuáles son las mujeres que han narrado, porque sí me parece que de pronto hay como muchas confusiones eh, sobre, sobre qué es falocentrismo, por qué hablamos del falocentrismo y por qué las feministas y las lesbianas, digamos que hacemos una crítica tajante sobre eso, el tema de la penetración, bueno, son tantas cosas. El tema de la menstruación que mencionaba Cami también nos atraviesa y también es importante hablarlo, pero sí me parece importante también eso, ¿no? Hacer esa genealogía de mujeres y de mujeres lesbianas que han narrado, que nos han narrado a lo largo de la historia y que nos siguen narrando, o sea, entre nosotras acá hablando también nos estamos narrando y también estamos entendiendo nuestra existencia. Entonces, bueno, nada, eso era y muchísimas gracias por el espacio. Eh, es muy bonito. Muchas gracias a ti por la intervención y claro que sí, o sea, sería bastante chévere que nos compartieras los libros, los textos que mencionaste, en serio, sería fenomenal. Y bueno, ya volvió la invitada, entonces para que continúe con la idea. Sí, qué pena, no sé qué pasó. Entonces, sí, bueno, decía que el cuestionamiento es algo individual. Am, no, no podemos como caer en esa dinámica de, no sé, por ejemplo, juzgar o culpar a otras mujeres, o sea, no solo en el campo del lesbianismo, la bisexualidad o la heterosexualidad en general, independientemente de tu teoría, las praxis no pueden ser violentas. Puede que tu teoría excluya cierto tipo de existencias, como por ejemplo, si en lo que les decía con el ejemplo de, por ejemplo, los feminismos indígenas, que son algo para y por mujeres indígenas, tiene una teoría que excluye a mujeres no indígenas, pero eso no significa que en la práctica ellas vayan a violentar a otras mujeres que no son indígenas. Lo mismo tiene que pasar con cualquier otra teoría. Eh, las invitaciones a los cuestionamientos existen, pero la actividad de cuestionarte, la decisión de cuestionarte es algo individual y no es algo que debas permitir que otra persona haga, porque pues muchas veces termina siendo peor, ¿no? O sea, si a ti te cuestionan de una forma violenta, pues te terminas alejando de las ideas en sí, de lo que te quieren decir, por más chimba que sea, pues porque te sientes atacado o atacada.
Yo quisiera responder la pregunta que hizo Laura Alvarado, y es que sí, tiene mucho que ver, porque pues como ya lo hablamos antes, pues en la sociedad patriarcal en la que nosotras vivimos, se nos enseña a odiarnos y a humillarnos, todos estos actos misóginos. Entonces nosotras crecemos con la idea de que las mujeres son nuestra competencia, que las mujeres tenemos que ser mejores que ellas, ser más bonitas, ser tales cosas. Entonces, pues, bueno, también tiene que ver mucho cuando hablamos de que las relaciones lésbicas también son violentas, también hay relaciones lésbicas violentas, no hay que romantizar estas relaciones lésbicas, porque también es misógino decirlo. Entonces, pues en esta sociedad patriarcal que se nos enseñó a odiar, nosotras pues crecemos, nos construyen para competir con estas mujeres. Entonces, nosotras en una relación con otra mujer vamos a tener como eh, estas causas, como estos efectos secundarios, por decirlo así. Y sí tiene mucho que ver también. No sé si a la invitada le gustaría pues responder la pregunta y pues la pregunta dice, quisiera preguntar sobre la cosificación que suele haber entre algunas mujeres lesbianas. ¿Puede ser esta también una herencia de la heterosexualidad obligatoria? Bueno, pues no sé si te refieres a la cosificación, o sea, a la cosificación entre mujeres lesbianas o a la cosificación de las relaciones lésbicas, o sea, la cosificación externa. Pero bueno, igual va a responder ambas. Sí, pues en efecto sí es una herencia patriarcal y también es una herencia del activismo LGBT, con todo esto de los roles y ver a la otra como pues un objeto de consumo, como nos ve el patriarcado a nosotras. O sea, que nos relacionemos con otras mujeres no significa que nos quitemos esta idea de la sexualidad como de la vivencia y la sexualidad como algo para el consumo, como algo instintivo que no puedes controlar. Sí, o sea, no, entonces diría sí, tanto del patriarcado como del activismo LGBT. Mm, y bueno, pues si hablas de cosificación de las relaciones lésbicas de forma externa, como de los hombres hacia nosotras, que nos relacionamos entre nosotras, pues sí, también evidentemente va a ser algo patriarcal, porque siempre que se ve a la mujer no como un ser humano autónomo o como, sí, pues una ser humana, y en cambio como un objeto, pues va a haber una predisposición patriarcal y es muy difícil salir de ella. Yo, bueno, creo que ya pronto debo como irme, pero igual pues cualquier tipo de conversación o pues quizá alguna pregunta que de pronto no ha sido muy clara, igual pues se la pueden como remitir a la colectiva y ellas podrían dármela o pues sé que ellas pusieron como mis redes, entonces pues sí, eso. Sí, chicas, pues no, o sea, no hemos visto más participación, entonces consideramos que ya hay que dar por terminado el conversatorio. Igualmente, pues muchísimas gracias a la invitada por las intervenciones y por aclararnos bastantes dudas que teníamos, pues es bastante gratificante todos estos espacios de aprendizaje, son súper chéveres y pues estoy bastante agradecida por María Camila y por las panelistas, en serio, muchas gracias. Gracias a todas por estar en este conversatorio. La verdad es que estamos muy felices. Gracias a Camila. Aprendemos mucho y también nos cuestionamos varias cosas. Y sí, eso estamos demasiado felices. Gracias a todas. La verdad, muchas gracias a todas por permitirnos este espacio. La verdad, aprendí mucho de cada una de ustedes. También sus preguntas pues son súper importantes. Gracias a mis compañeras también, a la invitada, a mis compañeras panelistas. La verdad, las amo. Muchas gracias. Bueno, para responder la última pregunta rápidamente y me voy. Sí, bueno, como de la mano con lo que decía de que no nos enseñan a amarnos entre nosotras, que al contrario nos enseñan a amar a los hombres, el único referente de ejercer amor es el que tenemos hacia ellos. Entonces pueden haber dos alternativas. La primera es que, pues sí, busquemos como
seguir como en esta construcción de sumisión y de debilidad hacia nuestras relaciones con otras mujeres, o que queramos al contrario ahora ocupar ese rol de dominar y de algún modo sí someter a nuestra pareja, porque eso hacían los hombres con nosotras y creemos que esa es la forma correcta de amar a las mujeres, ¿sí? Creo que ambas alternativas existen. Por Dios, qué pena. Pero pues justamente por eso el cuestionamiento tiene que ser cotidiano. Y ya, muchísimas gracias por el espacio, yo me voy, pero reitero que cualquier conversación que quieran tener de temas relacionados con esto, yo siempre estoy muy abierta. Muchas gracias por el espacio, ¿verdad? Severo y severas las intervenciones de las panelistas y de todas. Gracias. Muchas gracias a todas, de verdad muy lindo el espacio y yo de igual forma me despido. Adiós. Adiós, chicas, gracias.